Bienvenidas y bienvenidos a El Arte de Ser Mujer. Te recuerdo que esta es una jornada de siembra primaveral, sembrando cambios. También se puede sembrar con la palabra, ¿sí? Con el pensamiento, con las emociones. Siempre vamos sembrando cambios a nuestra vida, a nuestra realidad. ¿Qué cambio quieres sembrar hoy? Y bueno, yo tengo el gusto de presentarles desde Bogotá a Ani Pereira. Muchísimas gracias, Ani, por estar aquí. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Bueno, espérenme, quiero contarles que ella es licenciada en música, instructora de yoga, coach, por supuesto, es maestra y practicante de un curso de milagros que me ha encantado ese curso. Y bueno, es mentora y gestora de espacio Círculo de Mujeres Libres en Pereira, Colombia. ¡Vámonos a Colombia! ¿Cómo estás, Ani? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Mil gracias, mi caribella, mil gracias por la invitación, por la confianza y por permitirme compartir con con toda tu audiencia estas experiencias de vida. Gracias a ti, mi amor. Oye, tu tema, el desarrollo de tu espiritualidad, un camino para reconocerse humano. ¿De qué nos vas a platicar? ¿Por qué escogiste este tema? Platícanos. Bueno, realmente, por más que tú estudies, por más conocimientos que tú tengas, por más diplomas y cartones, siempre he dicho, uno se gradúa, son de conocimientos, porque realmente es después en la práctica que tú pones todos esos conocimientos como en el campo de juego, a ver, esto sí funciona, esto no me funciona, esto me sirve, esto no me sirve. Lo experimenté con mi carrera como licenciatura, ¿cierto? Fue en la práctica que me di cuenta para qué era buena, qué herramientas me servían mejor, incluso qué nicho laboral, ¿cierto? Porque la música pues es algo súper extenso, súper amplio. Entonces, digamos que la vida es muy sabia, la vida es muy sabia y las dos principales tareas de venir, de encarnar en este cuerpo son aprender a amar y evolucionar espiritualmente. Y resulta que, pues nada, tenemos varios cuerpos y uno de esos cuerpos es el mental, que sufre un adoctrinamiento, incluso desde que estamos gestando, porque todas las emociones, pensamientos, creencias, ideas limitantes, todo esto de nuestros padres, pues se queda de alguna manera ahí en nuestros genes y luego empieza todo un adoctrinamiento por parte del sistema educativo, por parte de la sociedad, por parte incluso de la misma iglesia, ¿cierto? Entonces, y de la misma familia y condicionamientos sociales. Entonces, bueno, la vida dentro de su sabiduría me supo ir llevando como a referenciar todos estos cuerpos de los que hablaba ahorita y como a prestar atención y como, bueno, o a prestar no atención, realmente la vida a veces te lleva a unos, como a unas situaciones extremas si tú no has entendido eh, lo que la vida te quiere enseñar, ¿cierto? Dando estas dos premisas. Entonces, por ejemplo, una doctrina que tenemos, una idea limitante, que la vida es justa. Es decir, que si tú haces buenas acciones, los resultados van a ser buenos resultados y que si tú tienes malas acciones, los resultados van a ser buenos. Y realmente, si nos vamos a eso, a todos nos ha pasado algún chasco, hemos cometido errores, la hemos embarrado, ¿cierto? Y a veces incluso hasta con buena intención resultamos como en esas situaciones no tan cómodas. Entonces, realmente la vida no es justa y es lo que le digo yo a mis estudiantes. La vida te está enseñando y dentro de la enseñanza y dentro del concepto, y nos vamos a un curso de milagros, del concepto de unicidad, tú debes vivir tu sombra y tu luz, tú debes vivir lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo agradable, debes saber de la tristeza, de la felicidad, del amor, del desamor, del engaño, del desengaño, ¿cierto? Y sumado a eso, pues cada quien viene con su carga de aprendizaje, ¿cierto? Como en qué nicho, bueno, es que tengo que aprender sobre responsabilidad, entonces, bueno, vamos a aprender de eso. Es que tengo que aprender sobre compasión, vamos a aprender de eso. Entonces, digamos que en ese proceso, yo me veo hoy, o sea, la Ani de hoy a la de hace 15, 10 años es absolutamente diferente en su sentir, en cómo se siente ella con ella misma.
Todo este proceso, digamos que no empezó aleatorio y empezó como por algo específico, sino que realmente hace 10, 15 años yo estaba dedicada con esta idea de la música, pero siempre hubo en mí esa pregunta, esa inquietud de esto de la espiritualidad que era en ese momento, muy pegada hacia el concepto religioso, hacia la iglesia cristiana, hacia si Dios sí existe o no existe, un tiempo en el que, o sea, era totalmente atea. Entonces, digamos que pasé por muchos estadios eh, para encontrar el camino, que realmente el camino es muy corto, es supremamente corto, y es el camino que se hace de aquí de la mente, aquí al corazón, ¿cierto? Y sentirte, y por eso dice reconocerse humana, porque dentro de todas esas filosofías, ideas limitantes que yo tenía, pues vivía en una constante ansiedad, la verdad, vivía en un constante miedo y temor a no dar la talla, a lo que las personas esperaban de mí, a lo que debería ser, ¿sí? Y en esto te pongo un ejemplo, hubo un año, amo profundamente mi carrera, me encanta. Hay nichos especiales de mi carrera que me encantan, como el teatro musical, por ejemplo, y el trabajo con niños, pero yo recuerdo que yo me torturaba enfáticamente con la idea de seguir este concepto de que yo como licenciada en música debía trabajar en un colegio y atender a todas estas cuestiones de lo que era el sistema educativo, cuando en mi cabecita ya iba yo cogiendo conciencia de que era el sistema educativo y digamos que hoy en día no soy compatible con esta idea, ¿cierto? Entonces, digamos que eso se convierte como en una tortura y en un sufrimiento para uno, y ahí es cuando uno dice, o sea, te levantas un día y dices, por Dios, yo voy a seguir viviendo así el resto de mi vida, ¿cierto? Entonces, ese reconocerse humano es realmente reconocer que a veces seguimos patrones, que a veces seguimos ideas, que a veces seguimos y toda una vida en son de esas cosas, cuando realmente en nuestro interior hay algo que no nos cuadra, hay algo que nos molesta, nos genera angustia. Yo recuerdo que había días que yo me levantaba realmente llorando y diciendo, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Entonces, cuando a ti tu trabajo te genera eso, tú dices, ok, o sea, estoy en la zona equivocada, ¿cierto? Entonces, digamos, eso también pasé por el estado del ego en algún momento, cuando encontré el nicho y a lo que yo servía, digamos, eh, a lo que era más eficaz. Entonces yo dije, no, es por acá y entonces me tengo que ir a Bogotá a hacer una maestría en dirección dramatúrgica porque yo soy muy buena para esto, no sé qué. Y yéndome, habiéndome ido y todo, me encuentro 2 meses de una catarsis impresionante y me di cuenta que ese no era mi sueño tampoco, ¿sí? Que estaba pasando de ilusión a ilusión, a ilusión, a ilusión y tratando de llenar un mundo de deberías que hay en una lista, entonces tú deberías vestirte de tal forma, deberías gustarle a los hombres de tal otra, deberías hacer esto en tu trabajo, deberías tener éxito, bueno, y un mundo de cosas que realmente eso es cansado. O sea, es agotador, o sea, uno como ser humano con todos esos deberías que pone la sociedad hoy en día, o sea, no hay cuerpo que aguante eso para poder cumplir todos esos deberías. Entonces, recuerdo que incluso siendo estudiante de música, admiraba muchísimo a ciertas cantantes y después analizando psicológicamente su perfil, me doy cuenta que lo que yo admiraba de ellas realmente no era ni siquiera cómo cantaban, o su carrera, sino lo bien que transmitían, que se sentían con ellas mismas y que estaban felices haciendo. Entonces realmente decía yo, o sea, cuando me di cuenta de eso, yo, wow, o sea, ni siquiera era la música que era como el nicho inicial, sino que era lo que había detrás de esa persona y lo que me transmitía, lo que yo estaba anhelando para mí y lo que yo quería para mí. Entonces, bueno, digamos que no es algo aleatorio, ¿cierto? No es algo aleatorio porque toda la vida he tenido esta inquietud por las artes. Mi madre fue bailarina folclórica, entonces, digamos, yo bailo desde los 3 años. Siempre me ha gustado el cuento del cuerpo, de moverme. Además de eso, siempre me gustaron las artes, siempre, siempre. Y cuando salí del colegio dije, bueno, quiero estudiar música, quiero ser cantante, quiero
En ese entonces no existía ciertos géneros musicales que no voy a nombrar, pues como para no herir susceptibilidades. Y la industria discográfica era otro cuento, o sea, no es este cuento que es hoy en día, que es por internet, ¿cierto? Todavía habían discográficas, digamos, todavía era muy latente el cuento del disco, era, bueno, para no decirles que soy ya entrada en años, pero digamos que era otra situación a ese nivel, entonces, claro, uno entra con todo un ilusionario y un imaginario diferente a lo que la vida te va mostrando y de pronto te das cuenta que el sueño va cambiando. Y aceptar que el sueño va cambiando es muy difícil. ¿Por qué? Porque los sueños están íntimamente ligados con esas creencias limitantes de las que te hablaba ahorita. Entonces es como renunciar de alguna manera a esa identidad, ¿sí? Y a ese ego que has formado durante muchísimos años, ¿sí? Entonces, bueno, inicié eso, tuve una pérdida muy, muy cercana en primer semestre, una pérdida a la cual le hice el duelo 3 años después. Y en el 2000, bueno, y digamos que así seguí trabajando, estudiando, todo el cuento, metida en esta onda. Y en 2014 me sale una masa en el seno izquierdo. Entonces, nada, pues una como mujer se asusta mucho con esas cosas. Cabe resaltar que yo durante toda mi adolescencia y hasta ese entonces sufrí de un sobrepeso de entre 20 y 25 kilos. Digo 20 y 25 porque a veces me pongo muy juiciosa y bajo más. Entonces digamos que fue entre 20 y 25 kilos y entonces bueno, pues cuando sentí la masa la primera vez, le comenté a mis mejores amigas y digamos que se alarmaron un poco y tengo una amiga que ella es vegetariana, me dijo, deja las carnes, deja los lácteos, es lo primero que tienes que hacer. Y cuando tú te ves en una situación de esas, si a ti te dicen, o sea, el agua te cura, tú te lo crees que el agua te cura, que realmente sí es así. pero, pero bueno, para no entrar en otros bandos, ¿cierto? En otros territorios. Y mi otra amiga me dice, vete ya para la Liga contra el Cáncer. Y cuando a ti te dicen eso, tu cerebro como que no la capta, como que tú dices, o sea, esto no estaba en el plan, esto yo no lo había como, o sea, como que todavía no lo digería y para mí ir a la Liga contra el Cáncer, entonces digamos que ese primer mes no fui como del shock que eso me generaba. Esta masa desaparecía y volvía a aparecer y ya la segunda vez cuando volvió a aparecer apareció más grande, entonces yo dije definitivamente me toca ir a la Liga contra el Cáncer. Y recuerdo que estaba con mi padre esperando, bueno, en la liga tú entras, por lo menos acá en Pereira tú entras y a mí en mi caso me dieron como protocolo de entrada enseguida una remisión a cirugía. O sea, sin saber si era cáncer, si no, enseguida me dieron la remisión a cirugía como protocolo inicial. Entonces estar allá en la sala de espera después del examen 2 horas sentada con mi padre esperando un resultado de a ver si tú tienes cáncer o no a los 20 tantos años, o sea, siendo una bebé todavía, eso te pega fuerte porque digamos que siempre he sido una persona muy conectada con su energía masculina, muy de orden, muy de sistematización, de yo planeo y vamos para allá y conseguimos esto y funciona así. Entonces, claro, ver primero eso que no estaba en la agenda, ¿cierto? Que sale así como de la nada y que realmente te sienta y te confronta contigo misma y te dice, yo realmente en esas 2 horas sentí que la vida me estaba diciendo, o tú eres feliz realmente o te vas de este plano porque no sirves para vivir en este plano. Eso fue lo que yo sentí. Me entregan el resultado, evidentemente en ese momento inicial, bueno, en ese momento inicial no, en ese momento no era cáncer, pero no sabían qué era, entonces me ingresan a un programa especial en donde tienen casos especiales, donde no saben si eso es anómalo, si eso es normal, si eso es benigno, maligno, y me tuvieron en revisión 2 años, casi terminando los 2 años, el doctor me vio muy mal y me entrega otra vez la remisión a cirugía, me dice, mañana te vamos a hacer una autopsia, espero haberlo dicho bien. Si es que te sacan el pedacito, es que a veces digo la que es de cuando uno se muere. Y entonces
Bueno, no, Ani, ese esa día yo no dijiste. estaba. Ah, Esa dijiste, cuando uno se muere le hacen la autopsia. bueno, entonces no era esa, es la otra. ¿Cómo se llama? De verdad no me acuerdo. ¿Una Siempre las biopsia? confundo. Con... ¿Ah? Biopsia. Ya nos ayudó Pau. Biopsia. Una biopsia, eso. Siempre las confundo. Una biopsia, que te sacan un pedacito para analizar el tejido. Entonces resulta que ese día yo no estaba con nadie porque era horario familiar. Mi mamá sí estaba muy pendiente por el celular. Mi mamá me marca en ese momento y yo no le contesto porque después de que este señor me entrega esa remisión a cirugía, yo me deshice en ese escritorio de este señor en un llanto profundo y yo dije, voy a quedar sin seno, ¿cierto? Entonces, bueno, él no sabe cómo contenerme dentro de toda esta escena y yo me voy para la casa y al otro día digo, listo, ya había bajado unos 15 kilos con todo lo que había estado haciendo, estaba empezando ya a meterme más como a la espiritualidad como tal, había dejado la iglesia cristiana, yo creo que ya hacía un año, o sea, también fue, digamos, un proceso interno de búsqueda. Dentro de ese proceso también puse muchos tatequietos, muchos puntos finales y no hago más esto y no, entonces digamos que fue un proceso bonito en cuanto a eso, pero sí fue un proceso arduo, arduo, arduo. Entonces al otro día me entro yo a bañar y se me abre, no sé si el concepto médico sea eso, yo siempre le he dicho que es como una úlcera, o sea, cuando me cae el agua en el seno, se me abre como un huequito, o sea, así, la piel se rompe y se abre un huequito. Y cuando se abre este huequito, empieza a salirme pus y pus, parece, yo no sé en México si le dicen leche condensada. ¿Sí le dicen leche condensada? Al tarro como de leche azucarada que venden en los supermercados. Acá en Colombia le decimos leche Sí, es condensada. leche condensada. Vienen en Sin un, decir marcas, pero sí es leche condensada. okay. Así parecía la Vienen en pus. unos tarros pequeñitos como de individuales, pues como porción individual y venden unos tarros familiares que son grandes. Yo sentía que yo había cogido un tarro de esos y que era eso lo que salía, o sea, era una cantidad enorme de pus, la cosa más absurda. Obviamente para eso yo tenía el seno grandísimo, lo tenía rojo, inflamado, con fiebre local. Entonces ese día me voy donde el médico porque era la biopsia y entonces le digo esto y me dice, bueno, no te voy a pasar directamente con la médico cirujana, que es la que en dicho caso de hacerte el procedimiento es la que te lo va a hacer. Me pasa con la médico que no sobra decir que acá es como la más en eso. Y, y ella me revisa y me dice, pero es que no encuentro nada. O sea, ¿qué te voy a operar si es que no encuentro ninguna masa anómala? Me dice, te voy a tener 3 meses más en revisión y si en 3 meses vemos que no vuelve a salir la masa, que tú no tienes nada más, pues yo creo que ya dejamos hasta ahí, hasta el momento que de pronto te pueda volver a dar, entonces vuelves a la ley. Los 3 meses más estresantes en cuanto a que siempre tenía esa idea en la cabeza de, ¿será que me va a volver a dar? ¿Será que me va a volver a dar? ¿Será que me va a volver a dar? Fui a los 3 procesos, al último me acompañó una amiga, no encontraron nada más y yo dije, ya me curé. Después de eso quedé como un año con la cosita de, ya empezaba yo a entender esto de que las enfermedades están conectadas con las emociones y empezaba yo a sentir esto de, si me altero, si me enojo mucho, si me pongo demasiado triste, me va a volver a dar. Entonces era como muy, ay, al cuidado de todo, de que es cierto, como estar tranquila y esto. Entonces, bueno, digamos que a raíz de eso se produce, ya después cuando hice el instructorado en yoga, entendí que era lo que había pasado, que realmente cuando tú cambias tu alimentación, cambias tus emociones, empiezas a ser coherente contigo mismo, empiezas a practicar más deporte, o sea, cuando te vuelves una persona disciplinada en estos campos, aunque parezcan físicos, también hay, digamos, consecuencias a nivel mental, emocional, y pues eso va a repercutir no solamente en tu energía y en tu espiritualidad y en tu conexión, sino realmente en tu salud física. Entonces, bueno, digamos que ahí empezamos. Yo seguí 4 años más en esta idea de Oye, mi tengo que amor, ser una buena docente, ¿sí?
Quiero hacer un pequeño repaso para las personas que se están sumando a la transmisión y que no se vayan para que digan, ¿qué está pasando? Sí, quédense porque lo que nos está contando Ani, si te estoy entendiendo bien, tú me dices, si algo no lo entendí bien, por favor, ¿sí? Ani nos está contando cómo ella tenía un problema en su seno, ¿izquierdo o derecho? Izquierdo, femenino. Pues sí, nos estás comentando que estás muy conectada con tu masculino, ¿verdad? Recuerda que todos tenemos esta energía, ¿sí? Femenino y masculino, porque bueno, son energías que nos complementan. Y bueno, ella nos está contando cómo a través de comenzar a ser más coherente con su comida, con lo que piensa. ¿Qué es ser coherente? Pues sí, pensar igual. Si pienso rojo, pues sentir rojo y hablar rojo, ¿no? No tener un chilaquilero que pienso azul, digo verde y hago blanco, por ejemplo, ¿no? Que dices tú, bueno, esta mujer lo que habla no lo practica, ¿no? Lo que recomienda no lo practica. Entonces, Ani comenzó con la práctica del yoga y comenzó a introducirse no solamente a niveles físicos, ¿sí? Sino también en la alimentación, comenzó a cambiar su alimentación, comenzó a integrar la espiritualidad que el tema, ¿no? A desarrollar tu espiritualidad siendo un humano. Es decir, que integrar la mente, el cuerpo y las emociones. Tú me dices si te entendí bien, haciendo un pequeño resumen para que las personas que se están integrando agarren el hilo. ¿Listo? Bueno. Después de esto sigo 4 años todavía metida en la idea del ego de que tengo que ser una licenciada, ir a un colegio, esto de pagar la seguridad social, de pagar, pues, o sea, como el son de, vamos a trabajar 30, 50, 40 años, no sé cuántos se trabajan acá, muchísimos, para una jubilación, trabajar por un mínimo, estresarte todo el día, tener demasiado trabajo, bueno, todo este cuento. Y dentro de esos 4 años también tuve la idea de irme a estudiar, o sea, de irme a endeudar a Bogotá y estudiar una cosa que después de 2 meses allá yo dije, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no, ni siquiera es un sueño mío. O sea, no sé dónde lo saqué. Bueno, no mentiras, después sí me di cuenta de dónde lo saqué, pero eso ya es de otro costal. Y entonces digamos que en estos 4 años empieza como ya, digamos, la transformación física se había dado, que era como en lo que estaba concentrada, entonces empecé como esta cuestión emocional, ¿sí? Empecé a no ir a eventos o a cosas que me invitaban si yo no quería, por más compromiso que sintiera. Empecé a decir lo que a mí me parecía, por más maleducada que fuera a parecer, ¿sí? Ok, todo dentro de los términos del respeto y esto, pero como no a no callarme mis verdades, que es algo que nos suele pasar a mucho a las mujeres, por el hecho de ser mujer y porque hay una idea limitante de que calladitas nos vemos más bonitas, ¿cierto? Entonces yo sé que he pasado para algunas personas por irrespetuosa, por irreverente, bueno, cosa que no me estresa en este momento, pero digamos que en esos 4 años empezó a ver esto y empecé, yo era o soy una persona muy extrovertida, pero digamos que era muy bullosa, era una persona demasiado bullosa que tenía que estar pues como hablando con todo el mundo y contándole mi vida a todo el mundo y empecé como más hacia adentro, más como hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, sin ninguna técnica digamos, estudiaba todavía, porque todavía no hacía el instructorado de yoga, yo lo que hacía eran las asanas de yoga y yo creía que eso era yoga. Cuando hice el instructorado me di cuenta que eso era una partecita nomás. Entonces, bueno, digamos que empezó todo este proceso y digamos que el evento ya después más grande que dijo, o sea, sí, esto es, fue a raíz de una ruptura amorosa que yo pues estuve muy triste, muy deprimida, haciéndole el duelo, todo el asunto. Y me senté un día y oré y dije, muéstrame realmente y dame una actividad que me llene, en la que yo me sienta realmente útil, y no porque no me sintiera útil como maestra de música, sí, porque sé y valoro muchísimo la importancia de esa cátedra en los niños, pero
pero yo quería sentirme además digamos, de valorado, respetado por lo que hacía, sentirme feliz al hacerlo y no sentirme con toda esta carga de por qué tengo que ir a trabajar y por qué tantas horas y tantas reuniones y los papás y esto y aquello y lo demás allá, que son cosas que no me gustan. Entonces, de la nada, o sea, de la nada, me llama un coach de Bogotá, él es coach tántrico, de hecho es mi maestro de tantra y me llama y me dice, oye, yo necesito para unas empresas en Pereira una danza terapeuta allá en Pereira. Y a mí me dijeron que tú estás muy involucrada tanto con la danza como con la espiritualidad en estos momentos, entonces que tú serías como la única opción allá. Y le digo yo, o sea, cero, Felo, o sea, Felipe, llama él, le dije yo, Felipe, o sea, en serio, cero, yo no he estudiado danza terapia, o sea, te lo juro que no he estudiado danza terapia, tengo mis conocimientos en danza, tengo mis conocimientos en la parte espiritual, estoy en la parte religiosa, sí tengo muchísimo conocimiento porque sí estudié teología y tengo certificaciones de la Liga Bíblica Internacional, entonces digamos que la Biblia sí me la mastiqué y todo el asunto y no me fui a calentar banca a la iglesia, sino que hice el trabajo que había que ir a hacer, pero le dije, o sea, yo como conectar eso, pues, como que no. Y este personaje hace un voto de confianza y me dice, no, siento en el corazón que tú eres la indicada. Yo, ok. Empecé a trabajar con él acá en las empresas de Pereira. Realmente fue un éxito. Realmente cuando yo llegaba, sobre todo las mujeres, eran empleados de tiendas grandes, importantes acá, que les dejaban un espacio de capacitación. Entonces, cuando yo llegaba y me veían, ellas realmente dejaban todo lo que estuvieran haciendo y pedían el permiso, pero ellas subían a la capacitación y les encantaba. Y ahí me fui dando cuenta que esto del coaching como que me llamaba la atención, ¿cierto? Entonces empecé esto y llegó a mis manos el curso de milagros, que yo digo, lo que hice en la iglesia, no me fui peleada con el mito, no me fui peleada con nadie, de hecho amo a mis pastores como si fueran abuelos, pero sentí que ya no era más mi sitio, entonces me fui. Oye, amor, cuéntanos Sí, entonces ya nos estuviste contando todo lo que ha estado pasando en tu vida, ¿sí? Para no perdernos mucho, deambulando mucho, es por el tiempo, porque ya son 30 minutos, mi amor, y queremos hacerte también, bueno, yo quiero hacerte más preguntas, entonces me gustaría vale. que me fueras resumiendo qué herramientas fueron apareciendo en tu vida, como lo dices, el yoga, la música, el curso de milagros, qué otras herramientas fueron ayudándote a transformar, sí, a transformar todo este proceso como nos estás diciendo y qué mujer eres hoy. Ok, bueno, yo diría que el curso de milagros me explicó algo que es a lo que hace alusión este título, y es que me permitió verme fea, mala a ratos, me permitió verme no tan perfecta, me permitió verme que no tengo por qué ser perfecta, porque al entender este concepto de dualidad, de que somos luz y sombra, y que la sombra todo el tiempo yo estuve tratando como de, acá no, es que yo tengo que ser una niña buena, una niña buena, una niña buena, una niña buena, cuando dije, ok, yo también soy iracunda, eh, también a ratos soy egoísta, también a ratos se me sale la neura, a ratos soy arrogante, a ratos soy caprichosa, a ratos, y cuando acepté eso y empecé a integrarlo, ¿sí? Y empecé a amar esas cosas de mí, porque empecé a entender que detrás de esas cosas habían traumas, habían creencias limitantes, habían miedos, ¿sí? Y cuando empiezo a gestionar todo eso a través de terapias, de coaching, de todas las herramientas pues que se le van apareciendo a uno a lo largo de la vida, uno dice, wow, es que realmente no tenía que ser tan perfecta y va encontrando uno hasta una belleza dentro de esa imperfección. Entonces, el reconocerse humano es reconocerse eso, con tus luces, que eres muy bonito y sirves para muchas cosas y te va bien en una, pero en otras no tienes que ser tan genial y en otras se te puede disparar la chispa y en otras, y aceptarte, ¿sí? Y amarte todavía en esos momentos, porque
es lo que yo digo, si por ejemplo en una pareja solamente la amas cuando están bien, entonces pues ahí no hay amor, ¿cierto? También hay amor cuando te saca el bloque y tú lo quieres mandar para la Patagonia, pero dices, lo amo profundamente, ¿cierto? Y sigues ahí en eso. Entonces, eso es reconocerse humano, ¿cierto? Y ya después cuando hice, bueno, después fue por otra enfermedad, me dio un lumbago con ciática, aparte de que yo tengo una condición genética en la columna, mi columna es derecha, pero al final en las lumbares se convierte como en una serpiente, por eso no me ven como chueca, porque digamos que todas las curvitas que da, como que te van ahí equilibrando la columna. Nunca me ha dolido, siempre he tratado eso como con asanas de yoga, pues no ha sido impedimento para nada, incluso pues yo bailo y hago cosas y me estiro y me todo, o sea, no pasa nada. Pero cuando me da el lumbago con ciática y dejo de caminar 3 meses, yo dije definitivamente, o sea, no puedo volver a entrenar, no puedo volver al gimnasio, no puedo volver a nada. Dije, bueno, vamos a hacerle con yoga. Me dolió 2 semanas hasta el alma hacer yoga, pero fue lo que me curó, digamos, de esas dolencias. Eh, Abren el instructorado en yoga, entro el instructorado en yoga y me doy cuenta que realmente en esto que ahora amo hacer y que sí me emociona mucho y me apasiona mucho y me da ilusión levantarme a hacerlo, encontraba yo no solamente la música, porque canto los mantras, no solamente la meditación que me quitó la ansiedad, no solamente las asanas, que es el trabajo con el cuerpo, llegar al electromagnetismo de la célula para cambiar muchos condicionamientos fisiológicos, sino que calmaba mis emociones y calmaba mis pensamientos y me permitía una conexión más rápida o eficaz en mi caso, ¿sí? En mi caso con mi guía interna. Entonces yo Oye, digo, ya amor, encontré lo mío. es que Dime. les quiero contar que Ani se levanta, no manches, Ani, se levanta a las 3:30 de la mañana para aprovechar la energía de esa hora a meditar. Cuéntanos, por Bueno, favor, lo que Ani, pasa, ¿qué haces a las 3:30 de la mañana? Y también me gustaría muchísimo que nos compartieras un mantra para poder acompañarte con un mantra tantito. A ver, platícanos. ok, listo. No, realmente eso de las 3:30 de la mañana, cuando tú estás en estos caminos espirituales, es algo que se te empieza a activar de manera intuitiva. No genera, ay, es que me tengo que levantar, es que tengo que poner la alarma, o sea, no, es como que están las 3:30, 4 de la mañana, tú ya estás así con el ojo, o sea, ¿qué hago? Entonces, pues a esa hora tú no te vas a poner a hacer muchas cosas que haces en el día, entonces, nada, cada día como siento, si primero necesito estirarme un poquito, hacer un poquito de asanas como para estirarme por el trabajo que hice físico el día anterior o lo que sea, pues me estiro. Siempre lo primero que hago es orar. Realmente, antes de meditar, yo oro, le doy las gracias a la luz del Creador, a la Divina Madre, le doy las gracias, encomiendo mi día. Y ya después, como te digo, cada actividad es de acuerdo al día, ¿cierto? Entonces, un día de pronto estiro y entonces como que ya me siento a meditar, otro día simplemente me siento y empiezo a meditar, otro día de pronto me siento muy ansiosa, que hubo muchas cosas del día anterior, entonces de una a meditar, o sea, es como eso. Me calma mucho también escuchar mantras, obviamente, porque soy músico. A esa hora la voz está como así, entonces cantar, digamos que no es todavía como prudente, pero sí, es algo que yo he visto que se ha vuelto natural en mí, no es algo que sea forzoso, y que hay días que sí, o sea, si estoy muy cansada, pues sigo derecho, o sea, tampoco es algo que yo fuerce, es algo natural. Y la disciplina, cuando ya tú tienes una técnica, por ejemplo, como el yoga, que es sistematizada y todo eso, pues la disciplina se vuelve algo inherente en tu vida, más si tú entiendes ya a grandes rasgos todo lo que significa y que sin disciplina no se van a producir esas cosas. Entonces, digamos que se convierte en algo sí natural ya cuando tú te comprometes con ello. Oye, Ani, entonces, a ver, por aquí mandan saludos desde Colombia a Andrea Etobar. Saludos, hermosa, tú también estás en Colombia, platícanos. Por aquí ya les estoy poniendo los datos de Ani, porque les cuento que Ani da clases de yoga, porque ella vive en un ashram, ¿verdad, Ani? En este momento estoy viviendo en una escuela Shaolin, Ah, ok. de artes marciales Shaolin.
Bueno, entonces, y ella da clases en línea, da clases presenciales, pero ahorita con todo esto del virus, pues está dando las clases en línea y te voy a dejar aquí sus datos para que si tú también quieres practicar yoga, y no solamente es practicar yoga al nivel físico, ella maneja todos los niveles y le estaba diciendo antes de entrar en vivo, Ani, nos tienes que platicar, nos tienes que compartir un mantra para cantarlo. ¿Cómo ves, Ani? Compártenos un mantra. Bueno, les voy a cantar uno, pero sí voy a dejar el link porque el mantra es muy largo. Es el mantra que utilizo al inicio de mis clases. Entonces, espérenme un tantito que me está entrando una llamada. Ya, sí, ya, listo. Entonces, les voy a compartir primero lo que significa en español. Es realmente una oración. Dice, oh suprema verdad, que todos los seres podamos llegar a ser felices, que todos estemos libres de enfermedad, que todos podamos ver lo que es benéfico, auspicioso para nuestras vidas, que nadie sufra de forma innecesaria y que en el corazón de todas las entidades vivientes exista la paz. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, bueno, se los voy a cantar, pero igual les dejo el link para que lo vayan a escuchar porque es muy largo, entonces pues no se lo van a aprender ahora, ¿listo? Entonces les voy a pedir, porfa, que cierren sus ojitos como para que tengan esa experiencia bien dada. Cierran sus ojitos, la espalda derecha. Inhalamos. Exhalamos por la nariz. Inhalamos. Exhalamos. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Mahakashi Dukhavagvave Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Mahakashi Dukhavagvave Om Shanti Om. Ani, qué bonito cantas. Ay, Ya sí gracias, no, ¿verdad? disfruten. Oye, amor, por aquí nos dice, Angélica Liliana dice, ¿nos regalas tus redes o dónde podemos contactarte? Ya les estoy escribiendo. Su fanpage es Movimientos Pereira, aquí se los estoy dejando en los comentarios. También tiene otra que ahí hace sus círculos de mujeres y es Mujeres Libres Pereira. Para que la contacten, si ella me permite, pues aquí también les pongo tu número de teléfono para Dale. que también la contacten vía WhatsApp y ella les pueda decir entonces cómo pueden conectarse con ella para, bueno, platícanos de tus clases de yoga virtuales, por favor. Bueno, hice el instructorado de Vinyasana Hatha Yoga, ¿sí? Digamos que el yoga tiene varias ramificaciones. ¿Para qué hacemos Hatha Yoga en específico? Hatha Yoga se hace para la conexión con el cuerpo físico, principalmente, y para llevarnos a unos estados, digamos, de mayor conciencia, no solo física, sino también como de mayor beneficio a nivel de la salud física, ¿sí? Eso no quiere decir que no vamos a hacer conexión espiritual, que no vamos a trabajar la mente, claro que sí vamos a trabajar todo eso, pero realmente digamos que hoy en día, que es lo que, por ejemplo, venden en los gimnasios y venden en algunos centros de yoga, que es el Hatha Yoga y son solas las asanas y es para la parte física. Cabe resaltar, yo soy muy incisiva con el cuento de la disciplina, que si tú haces yoga una vez a la semana, eso no hace nada. Es como si tú intentaras aprender violín y solo con la clase una vez a la semana hicieras algo. Tú tienes que practicar el resto de días, ¿sí? Entonces, mínimo, yo solicito 3 clases a la semana de Hatha Yoga para poder llegar a decir que sí encontramos el electromagnetismo de la célula, porque, bueno, esto es como más a fondo, pero digamos como para explicarles
para llegar a la energía y al espacio vital de lo que son las células para poder haber una transformación. ¿Qué sucede? Que el yoga como ciencia, digamos, física, es la única que puede llegar a masajear los órganos internos, los sistemas internos y llegar incluso hasta las glándulas, ¿sí? Cosa que no haces tú aquí levantando una pesa, o sea, tú trabajas el hueso, el músculo, pero tú nunca vas a trabajar allá adentro, digamos, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, ¿listo? Entonces, digamos que esta práctica de Hatha Yoga viene involucrada las asanas, que son para la parte física. Siempre estoy invitándolos a que meditemos, incluso haciendo las asanas, porque lo que hay que lograr en yoga es que tú puedas hacer la asana 3 minutos, 5 minutos, y que tú te sientas cómodo, o sea, que físicamente la resistas y no estés todo el día, todo el momento pensando, ¿cuándo se acaba esto? ¡Qué tortura! Me duele, no alcanzo, o sea, esa no es la intención es que tú te la disfrutes porque en ese momento lo que tú estás haciendo es, de acuerdo a la sana, masajeando, por así decirlo, y llegando al electromagnetismo de la célula. Entonces, cuando tú haces eso a nivel físico, pero a nivel meditativo, por ejemplo, pones una intención y estás pensando en eso, somos información. Entonces, ¿tú qué le estás dando a la célula? Una información mientras haces el movimiento. Entonces, la célula, con todo este proceso meditativo, más la ayuda de lo físico, pues sí o sí hay curación. Mi maestro de yoga dice, ¿qué tiene? Yo, bueno, tal cosa. Ya hizo yoga, el yoga lo cura todo, me dice él muy coloquialmente, pero realmente si lo convertimos en una disciplina, que una disciplina es diario, constante, sí hace eso porque a mí me sanó de un lumbago y una ciática que me dejó prácticamente en el piso, yo no podía caminar y pues gracias a la disciplina que tengo me puse a hacerlo y funciona, digamos, a nivel físico. Entonces, digamos que a nivel meditativo mental podría hacer eso. Y la clase, pues hay yoga nidra, hay mantra yoga, o sea, hay muchas otras, hay visualizaciones, entonces hay muchas otras técnicas o ejercicios que se añaden a esto, no solamente a lo físico, a lo mental, y entonces van generando eso. Aparte de eso, pues durante las secuencias, yo les voy explicando conceptos, no solamente de los Vedas y de toda la filosofía como tal del yoga, sino que lo voy conectando de pronto un poquito más al contexto de un curso de milagros, que es una canalización del mito cristiano para Occidente, entonces digamos que se vuelven unos términos más masticables para nosotros, más coloquiales y más entendibles, entonces digamos que es una práctica integral en cuanto a eso, ¿cierto? Nada, entonces esa sería como la breve explicación de lo que hago hoy en día. Oh, me encanta. Por ejemplo, si yo sé muy poquito del yoga, yo nomás me sé torcer para estirarme. Eh, ¿Puedo estar como principiante en tus clases? Total, para serle sincera, soy muy exigente, pero yo digo, o sea, tú no aprendes a cantar sino cantando. Tú no aprendes a hacer yoga sino haciendo yoga. Yo a mis estudiantes les exijo bastante porque he ido a dar clases de yoga en otros sitios donde llevan procesos de años y yo digo, por Dios, no sostienen una sana un minuto, no esto, la respiración, esto, aquello, lo otro. Pero dentro de esa exigencia, por ejemplo, con el último grupo que empecé, llevábamos 2 meses cuando empezó la pandemia y tanto les exigí y tanto les recalqué que se tenían que aprender los nombres de las asanas y todo eso, que estuvimos un mes haciendo clases solo por audio y ellos me entendían que era lo que tenían que hacer y no me estaban viendo, pero fue porque hicimos un proceso intenso y te puedo decir, ahí no hay un estudiante y con el respeto de mis estudiantes que merecen que sean lo suficientemente flexibles como para yo decir, oh, a nivel físico está muy bien dotado para hacer la clase. O sea, no, están en el proceso. Incluso hay unos que me lo dicen en la cara y me encanta porque todo este proceso trata de ser honesto y sincero. Me dicen es que sin usted me da pereza hacerlo. O sea, si no la veo me da pereza. Y yo les digo, ok, y entonces por eso hace unas semanitas empezamos con el grupo privado en Facebook para emitirlas, pero digamos que no, o sea, las condiciones, desde que tú no tengas, digamos, una obesidad mórbida, o sea, una cosa que definitivamente te reste en el movimiento, tú lo puedes hacer
pues sin ninguna complicación. Igual hay asanas que yo como instructora sé que están contraindicadas, por ejemplo, para hipertensos, para problemas de rodilla, esto. Entonces, pues obviamente antes de hacer la asana yo les voy a dar las indicaciones. Esta no la van a hacer, o vamos a hacer una modificación, o la vamos a hacer de una manera más sencilla, pero desde que tú te puedas mover, claro que lo puedes hacer. Oye, amor, por aquí, déjate leo los comentarios. Por aquí, Laura Betancourt, es que yo hablé del lado femenino y masculino. Laura, te voy a mandar un mensajito, ¿sí? Porque como ese no es el tema del día de hoy, pero te voy a mandar un mensajito o luego lo comento para que quede esto más claro, porque nomás te dejé con dudas, entonces no te voy a dejar con dudas. Y por aquí dice... Rey David Jiménez, un gallo, ya se acercó un gallo. Gracias, hermoso, por estar siempre acompañándonos en las transmisiones. Dice, saludos grandes por el tema, muy interesante. Por aquí dice Paola Portillo que cantas muy bonito, que tienes una voz muy bonita y que muchas gracias. Y ya, listo. Entonces, bueno, como esta jornada es de siembra de cambios, yo le quiero preguntar a Ani, ¿qué cambio le gustaría sembrar en las maravillosas personas que nos están acompañando? ¿Qué cambio qué? ¿Te gustaría sembrar en las maravillosas personas que nos están acompañando con el tema que nos traes? Aceptación, total, total, indiscutible. Cuando tú te aceptas a ti mismo, tú dices, ok, esto es lo que hay, a mí me encanta esa frase, esto es lo que hay, trabajamos con lo que hay, no voy a esperar a las situaciones perfectas, a que llegue el hombre perfecto, a que llegue el trabajo perfecto, o sea, eso nunca va a pasar, esto es lo que hay, con esto trabajamos. Con todo y con que soy bella y tierna y lo que sea, pero también con lo iracunda y lo que sea, que cada quien sea, aceptarse, porque la aceptación yo creo que es el primer pasito para uno decir, bueno, esto es lo que hay que aprender a quererlo, ¿cierto? Hay que empezar a hacerle mimes a eso que hay tan feo que no nos gusta y entender por qué y sanar estos traumas, y ya una vez sanados esos traumas, soltarlos y decir, listo, esta es la que soy yo y me quiero así, estoy bien así, no tengo que cubrir expectativas de nadie, ni deberías de religiones, de condicionamientos sociales, familiares, o sea, nada. Y si traspolamos eso a yo me acepto, pues también empezamos de alguna manera a aceptar a los otros como son, no meternos en un vaso de agua, que las mujeres somos expertas en eso, en crear estas cuestiones en vasos de agua, porque entendemos que el otro pues es humano, pues también tiene su genio y tendrá sus traumas y todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas y el nivel de conciencia que manejamos, ¿sí? Yo siempre abogo porque todos trabajamos en cuestión de la conciencia que tenemos. Es decir, y voy a decir algo fuerte, y se los digo a mis estudiantes, yo estoy completamente convencida que si no tuvieran cargo de conciencia las personas que hacen actos delictivos, actos homicidas, actos de robo, pues no lo harían, pero están en una cuestión de conciencia baja y para ellos está bien, es justificable, ¿sí? No significa con esto que les voy a quitar les voy a dar justificaciones y ahí no hay culpas y eso está bien hecho, no. Pero quiere decir que puedes ver al otro con más compasión, y cuando lo logras ver con más compasión, puedes hasta comprender y entender por qué está en esa situación y por qué actúa así. Y si llevamos esto a más grande, pues aceptamos las situaciones y aceptamos lo que la vida nos viene y nos da, y aceptamos que la vida a veces no es tan justa, porque es que nosotros mismos no somos tan justos a veces, y que, por ejemplo, en medio de esta pandemia y en medio de esto que estamos viviendo, pues debe haber una aceptación para poder llevarlo de una manera más cómoda, ¿cierto? Así yo estoy aquí refunfuñando, es que porque tengo que estar metida en la casa, es que yo quiero salir, es que porque no puedo ir al centro comercial, o sea, y empiezas ya después de todo esto a agradecer y decir, wow, qué bendición, puedo estar en mi casa, no tengo que salir a trabajar como otras personas, wow, qué bendición, es un tiempo para mí, o sea, ustedes no saben lo que yo me he soñado este tiempo yo aquí haciendo ejercicio, haciendo yoga, comiendo, cocinando, a veces me doy el lujo, es que es un lujo si nos ponemos a comparar que yo pueda llamar y pedir algo y que me lo traigan a la casa, ¿sí?
Entonces, ver todo esto que vemos tan cotidiano y tan habitual y decir, Dios mío, qué bendición, o sea, soy una afortunada de la vida y una consentida de la divinidad, ¿sí? Sí, Entonces sería eso, aceptación con tus luces y tus sombras. sí, hay que tener la capacidad de ver la belleza en lo terrorífico, porque Correcto, estamos en un mundo dual y yo siempre les digo, quienes siempre nos están acompañando, todo es dual. ¿Sí? Así que en el interior de todo, en el interior de aquella persona que tú estás viendo que está haciendo algo muy feo, bueno, pues hay belleza, ¿sí? En esta experiencia hay mucha belleza, pero hay que estar capacitados para poderla ver y salir del síndrome del pujido de ¿verdad? Bueno, pues está muchísimas genial, síndrome gracias, del Ani, por mugido. acompañarnos. El síndrome del pujido, así lo llamo. Gracias por tu valiosísimo tiempo. Gracias por la Igualmente. información que has compartido con nosotros. Por favor, contáctenla. Ya les dejé aquí sus redes sociales y también en el flyer, en la página, aquí en la página de El Arte de Ser Mujer, pueden encontrar su contacto. Y pues me voy a los anuncios parroquiales. Hoy a las 6 de la tarde estamos con Miri Ábalos desde Puerto Vallarta. Ella nos viene a hablar sobre los círculos de mujeres y las carpas rojas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué se hace ahí adentro? Bueno, vamos a estar comentando todo esto y muchas cosas más. Hoy a las 6 de la tarde, acompáñanos, tómate un cafecito con nosotros y pues que sigan teniendo un excelente día, ¿verdad que sí, Ani? Claro que sí. Un besote, muchas gracias. Gracias a ti, Bella.